Seguimos en Infobae TV, como adelantamos, estamos con el editor e intelectual argentino Alejandro Katz. Bienvenido al piso de Infobae TV. Y arranquemos por tu perfil de editor. Estás en la Feria del Libro, en el stand 7 Logos, que reúne a 7 pequeñas editoriales, digamos, editoriales familiares, digamos, ¿no? Algo que parece que se está medio perdiendo en el mundo. Yo diría 7 pequeñas editoriales. Bien. Que nos hemos reunido en la feria ya por segundo año consecutivo, porque entendemos que hay una afinidad entre quienes la llevamos adelante en términos de la concepción que tenemos del oficio editorial, editoriales de literatura, de ensayo, muy cuidadosas de la construcción de sus catálogos, de la calidad de sus ediciones, con una fuerte presencia del libro traducido junto al autor argentino, es decir, con una visión del libro y de las ideas y de la literatura que está muy en diálogo con tradiciones de otros sitios y de otras épocas, en general editoriales jóvenes. Katz Editores tiene unos cuantos años, ¿no? Katz Editores tiene 7 años. Ah, no tanto, pero está muy bien posicionada en el mercado editorial. Y me gustaría al respecto también una reflexión sobre los grandes monstruos editoriales que se van concentrando. Bueno, evidentemente debe ser por un tema, digamos, digamos de rentabilidad económica, me parece obvio, pero eso me parece que también, no sé, ¿no? Quita perfil a los sellos, ¿no es cierto? Es como que los va desperfilando, sí, justamente. Sí, yo creo que hemos venido viendo un proceso de concentración en el mundo editorial que en algún momento provocó mucha inquietud, porque parecía que efectivamente el paisaje de la edición iba a estar controlado por muy pocos grandes grupos globales. Efectivamente, en el inicio lo que más marcó fue la búsqueda de una rentabilidad, que la industria editorial tradicionalmente no ofrecía a sus accionistas, y cuando empresas editoriales pasan a ser parte de grupos multimediáticos, en los años 70, 80, se empieza a exigir de estas empresas editoriales rentabilidades muy altas. Rentabilidades muy altas están asociadas con libros de mucho impacto y muy rápidos, de ciclo de vida muy breve. Hoy en día yo creo que, si bien eso sigue siendo una tendencia en algunos ámbitos, hay otras 2 razones que explican la concentración, y yo pondría algún matiz acerca de los riesgos también. Las otras 2 razones son la edición, diría, educativa en un sentido muy general. Muy general quiero decir, puede ser el texto de primaria, pero también puede ser la edición científica. Está haciendo frente a desafíos tecnológicos muy complejos. Y es muy difícil hacer frente a esos desafíos tecnológicos sin volúmenes, sin capacidades de inversión y desarrollo y de innovación y de fracaso muy altos. ¿Desafíos tecnológicos llamamos el ebook o digamos, o la lectura? Llamamos todo lo que tiene que ver con el vínculo de lo digital como soporte de contenidos, como vehículo de contenidos, como recepción de contenidos. ¿Qué es lo digital en la escuela? ¿Qué es lo digital en la interactividad entre contenidos textuales y no textuales? Es decir, hay ahí un mundo complejo de puesta en circulación de los contenidos educativos. Del otro lado hay un último fenómeno que explica la concentración, que es el que está marcando los procesos más fuertes de los últimos tiempos que todos hemos escuchado. Por ejemplo, la fusión de Random House con Penguin, y luego la compra que ambos hicieron de los catálogos literarios de Alfaguara, etcétera.
a uno como que le duele, no sé, en algún lugar, ahí hay ¿no? una cosa de una dimensión infinita. Sí, sí. Son los alemanes, ¿no? Son los alemanes, efectivamente, es Berstelmann, que tiene la forma jurídica de una fundación, para preservar la autonomía de la decisión, sin sujetarla a problemas familiares ni a la apertura del capital a la bolsa, sin convertirlo público. Una empresa que comenzó a principios del siglo pasado, básicamente vendiendo Biblias a domicilio. ¿No ves lo que hace la religión? Mira lo que hace la religión. Mira lo que hace la palabra cuando quiere llegar a los fieles. Empezó en un pesebre todo. Todo empezó en un pesebre y se convirtió en el emporio editorial más grande del mundo. Sigue creciendo, pero en ese caso el factor de explicación más importante, a mi entender, es la necesidad que han tenido grupos de esa envergadura de alcanzar una dimensión que les permitiera competir con los canales de venta de la naturaleza de Amazon. Porque al haber crecido esos canales de un modo tan brutal, tan fuera de toda norma, las asimetrías entre el canal de comercialización y el editor son de tal magnitud que para un gran grupo se vuelve muy difícil negociar en condiciones. Por tanto, crecer en volumen, fusionando grandes corporaciones, les permite sentarse con Amazon en la mesa y pedir que sea el otro el que pague el café, en lugar de tener que pagar siempre uno el café. ¿Y qué riesgos ves en todo esto? Mirá, nosotros en la industria, cuando digo nosotros quiero decir en la industria editorial, aquellos de la industria que hemos tenido una actitud reflexiva, un poco preocupada por cuál era la evolución de la edición, etcétera, en los años 80, ya a principios de los 90, estuvimos muy alarmados por las tendencias a la concentración. Luego nos dimos cuenta que en verdad, por muchas razones, entre ellas porque las barreras de acceso al mundo editorial son muy bajas, si bien hay megacorporaciones que tienen un poder muy grande, siempre hay espacio para empresas medianas, para empresas pequeñas, para empresas jóvenes, para empresas innovadoras, para proyectos que se escapan que salen de los puntos de vista de los grandes grupos, es decir, de hecho no ha habido un achatamiento de la oferta editorial por el desarrollo de estos grandes monstruos de la edición. No ha habido un achatamiento, no ha habido un empobrecimiento, no ha faltado imaginación, no han faltado oportunidades para autores nobles. Un ejemplo es este stand del que hablábamos antes, pero que no es el único en esta feria, ni en América Latina, ni en Iberoamérica. Hay una cantidad de pequeñas editoriales nuevas, innovadoras, jóvenes, que hacen apuestas, que descubren autores, que marcan tendencias. Es como una energía que se renueva a diario. Sí. Y un problema que incluso acá lo hablamos por el caso de la obra de Jorge Luis Borges, es el uso sin respeto del autor y de la editorial en Google, digamos, en los buscadores. Pero, ¿cómo se llevan las pequeñas editoriales con el ebook? Yo no creo que haya una única respuesta. Diría que en general las pequeñas editoriales se llevan igual que las grandes editoriales y que eso depende de cada mercado idiomático. Quiero decir, en nuestro idioma el desarrollo de la edición digital, del ebook, etcétera, está siendo mucho más lento de lo que fue en inglés primero, en alemán y en francés actualmente, etcétera, y eso afecta tanto a las grandes como a las chicas. Cuando el mercado madure, los chicos estarán ahí del mismo modo en el que estarán los grandes. Será un soporte más para vender contenidos, así como existe la edición en tapadura, la edición en rústica, el libro de bolsillo, el libro ilustrado, el libro de kiosco, la edición club. Habrá una edición que será la edición digital y no creo que tenga más
Yo tengo acá cantidad de libros. Sí, claro. Espero que comprados y no pirateados. No, todos comprados. Todos comprados, todos comprados. Entonces está muy bien. No, yo estoy chocha porque un montón de circunstancias, no tengo el libro a mano y ahora me bajé en Baja Libros 100 años de soledad. Pero mira qué bien. Alejandro, vos dirías entonces que un autor en la Argentina tiene posibilidades de publicar, más allá de si tenga contactos en una editorial o no, que hay lugar para todos. Yo diría que fundamentalmente sí tiene posibilidades de publicar. Por supuesto que eso no quiere decir que la edición de una primera obra sea sencilla, que la edición de una primera obra en una editorial prestigiosa sea sencilla. Hay un cursus honorum a hacer, hay una comunidad a integrar, hay rituales que atravesar, hay mecanismos de juicio y de criterio con los que hay que concertar. No todo es sencillo y no siempre las decisiones son ni justas ni buenas, pero básicamente en Argentina es posible editar un buen libro aún para un autor joven desconocido, sin duda. Hablemos ahora un poco del mercado editorial y la política. Antes de que arrancara la Feria del Libro, con un éxito realmente descollante, me decía fuera de aire qué es lo que pasa habitualmente. Yo vi este año, bueno, habrá que ver los números al final, pero sobre todo el primer fin de semana, o sea, más que otros años el primer fin de semana. Realmente vi algo arrollador. Pero unos días antes terminó una feria, el Encuentro Federal de la Palabra, que aparentemente era algo con el que el gobierno pretendía competir con la Feria del Libro, ya que no logró que la Fundación del Libro lleve la feria allí a Tecnópolis. ¿Vos fuiste ahí? ¿Tuviste algún contacto? ¿Alguien de Tecnópolis o de la Cámara del Libro se comunicó con ustedes? ¿Cómo viste ese proceso? No, a ver, yo no fui, no tuve contactos particulares. Recibí alguna comunicación institucional a través de la Cámara en la cual nos invitaban a enviar libros para que estos fueran vendidos a través de UDEVA, que era la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que organizaba un stand o un mega stand o una librería cuya gestión estaba a cargo de UDEVA, y la oferta sería de los libros de todos los editores que quisieran participar. Tengo la impresión de que no ha sido una experiencia exitosa. Salud. Perdón. ¿Por qué? A ver. ¿De gente o de en términos de gente y en términos de propuesta, fundamentalmente en términos de convocatoria de público. Quiero decir que me alegra que no haya sido exitosa si efectivamente no fue exitosa. ¿Por qué te alegra? Porque voy a usar expresiones que no usaría en el café de la esquina si estuviéramos charlando, pero lo digo de este modo. La Feria del Libro cumple este año 40 años. Sí. Es una organización construida por la sociedad civil que ha atravesado momentos muy complejos políticamente, económicamente, muy complejos desde el punto de vista de cambios tecnológicos, culturales, de relación con la cultura escrita, etcétera, y que se ha sostenido no sin dificultades ni tensiones internas, pero básicamente con mecanismos de acuerdo y de respeto por las organizaciones que la integran, un modo de funcionamiento democrático y tres rasgos que me parece necesario destacar. El primero es la inmensa pluralidad de la convocatoria y de la oferta de palabras que han circulado en la feria a lo largo de 40 años, una inobjetable transparencia y honestidad en la gestión de los fondos muy significativos que la Fundación del Libro administra cada año, y una relación pregnante con un público que desde hace muchos años le expresa en cada ocasión una fidelidad importante. particular. Es decir, según vos, no había ninguna necesidad de que el gobierno de turno se metiera en algo
que funcionaba bien. Creo que el bien. Estado interviniendo en una asociación una organización de la sociedad civil de esta naturaleza está destruyendo o contribuyendo a destruir o pretendiendo destruir algo que costó mucho esfuerzo, que representa a mucha gente y a muchos intereses muy diversos que han sabido articularse, que el Estado no tenía ninguna necesidad de querer trasladar esta feria a Tecnópolis, que es lo primero que intentó hacer, o de boicotearla haciéndole una feria paralela, subsidiada por el Estado una semana antes. ¿Por qué crees, Alejandro, que el gobierno intentó... Yo creo que hay varias razones, Silvia, hay varias razones. O primero llevarla a Tecnópolis, sí, domesticarla. Hay varias razones, te diría sin orden de prioridad algunas de ellas. La primera es porque se trata de un conjunto de funcionarios que tienen pánico de no controlar algo. No soportan que la sociedad se organice y tome decisiones por sí misma. No toleran la autonomía ni de los individuos ni de los actores colectivos de la sociedad civil. Una segunda razón es que hay un negocio, y si hay un negocio es mejor participar que no participar. Una tercera razón es que son imbéciles. Y la última es que son incompetentes. Entonces, hacen cosas malas, innecesarias, destructivas. Pero no son solo y que salen fortunas, claro, porque es un montón de dinero que se podría invertir en cualquier otro lado. Pero vos hablás solo de funcionarios. La feria del libro. Por ejemplo. En comprar libros para bibliotecas públicas, en hacer ferias paralelas en el interior del país, allí donde no las hay. Claro. Pero vos hablás de funcionarios y también participaron intelectuales. Sí, claro, funcionarios. Son funcionarios ahora, pero antes fueron intelectuales y supongo seguirán siéndolo. Bueno, hay una frase que no voy a recordar bien y que es muy buena, pero no voy a recordarla bien. Y si no me equivoco es de Upton Sinclair, pero tampoco estoy seguro, que decía, es muy difícil que alguien cambie su punto de vista si le pagan para que sostenga el punto de vista que tiene. Quiero decir, sí, son intelectuales a sueldo del poder. A sueldo del poder, no sé, es un intelectual. Yo tengo otra frase brasileña, del pueblo, del povao, del pueblo brasileño. Dice, ¿querés conocer a Carlito? Sin ese, pues, dale un carguito. ¿No? Sea intelectual o no. Sí, yo creo que uno de los éxito en relación con lo que el gobierno pretendía, pero un fracaso de la sociedad. Uno de los éxitos de este gobierno, fracaso para la sociedad, es esa forma de cooptar a un grupo de intelectuales, académicos, etcétera, para ponerlo al servicio de la producción de un discurso que es un discurso que primero es el poder el que enuncia y los otros los que lo articulan y lo explican. ¿Tienen retorno a la vida académica e intelectual esas personas después del kirchnerismo? Bueno, supongo que muchos sí y posiblemente algunos otros no tendrán necesidad. Ahora, y paradójicamente han invertido una cantidad de dineros que todavía no queda claro. Hoy hay una nota muy buena en la tapa de La Nación sobre la unidad Bicentenario, dirigida por Javier Grossman, que es una continuidad, tengo que decir, de una que yo escribí acá en Infobae. Pero muy buena la nota de hoy realmente. Entonces no está claro exactamente cuánto se gastó en el Encuentro Federal de la Palabra. Tercer tema, ¿cómo estás viendo? Pero quiero decir esto. Ahora, realmente hay una inversión en intelectuales, pero la presidenta de la Nación no solo a esta inauguración de la Feria del Libro, no fue a ninguna inauguración de ninguna Feria del Libro. No. El presidente Néstor Kirchner tampoco. No. Me dicen que solamente una vez hizo una recorrida, pero no estuvo en la inauguración. O sea que hay tanta inversión, hay tanta interés en el tema, pero hay justamente un desdén absoluto al evento, digamos, editorial, cultural más importante de la Argentina, con trascendencia mundial. Sí, es un gobierno que se desinteresa de aquello que no controla o que no manipula.
Digo, no le interesa lo que le interesa a otros, le interesa lo que le interesa así para sus propios fines. Entonces el hecho de que haya 1 millón de personas visitando la feria, de que haya no sé cuántos cientos de actos con intelectuales y escritores de prestigio y reputación muy variada, pero todas ellas construidas con el esfuerzo del trabajo cotidiano en la actividad intelectual o de escritura, el hecho de que haya editores que ponen en riesgo su capital y sus proyectos de vida para que esto ocurra, etcétera, etcétera, todo eso resulta intrascendente para el gobierno. Si no se lo puede apropiar políticamente, no, carece de interés, o aún más, merece ser destruido, que es lo que han intentado y hasta ahora afortunadamente fracasaron. Hay algunas políticas del gobierno heredadas pero mantenidas, como la compra de libros por las bibliotecas populares, que es muy meritorio. Sin duda. Ahora, yo me acuerdo que el año pasado, cuando querían trasladar la feria a Tecnópolis, amenazaron a los editores con no financiar ya esas compras de libros si no accedían a mudarse a Tecnópolis. Sí, el asunto de las compras de libros, por un lado es cierto, las amenazas en algunas ocasiones han sido aún más graves que la de no comprar algo. Cuando la forma de la negociación es tan espuria como la que establece este gobierno, lo que está en la mesa de la negociación no es solo lo que dejo de hacer por vos, sino la capacidad que tengo de dañarte, o la que imagino que tengo de dañarte, o los modos en los que intentaré dañarte. Por ejemplo, hacer una feria paralela 1 semana antes poniendo todos los recursos del Estado. Una cosa es, no venís, no te compro libros, no venís, no te compro libros y hago una feria para ver si hundo la tuya. El tema de los libros es un tema muy complejo. Muchos de los colegas de la industria están felices y hacen grandes apologías de la política de compra de libros del gobierno, porque muchos de ellos han visto altamente beneficiada su situación patrimonial, empresaria o personal, gracias a esas compras públicas. ¿Hay que ser amigo del gobierno para que compren, para que existan estas compras públicas? En algunos casos hay que ser amigo político, en otros casos hay que ser un buen operador adentro de los pasillos de los ministerios o de la CONAVIP. Claro. No hay que estar malquistado con el gobierno, de eso no hay duda. Puedo agregar que también muchos autores afines al kirchnerismo se han beneficiado con esas compras de gobiernos provinciales. Así es. Me vienen a la mente tantos nombres que no voy a... ¿Por qué no los vas a decir, Seferino? No. Hoy estamos buenos. Hoy estamos buenos. Pero los gobiernos provinciales compran muchos libros a autores amigos. Sí, pero los mecanismos no son claros, no hay transparencia. La decisión es una decisión tomada en los ministerios y no en las escuelas, en las comisiones y no en las bibliotecas, por los que administran presupuestos y no por los lectores. Claro, así también puede entenderse el éxito editorial, por ejemplo, de un libro como Fuerza Propia de Sandra Russo, que de verdad me llama la atención, que ha estado muchas semanas primero en la venta de, no sé, calculo que lo deben haber comprado muchas intendencias, muchos gobiernos. Un comentario. Sí. ¿Cómo se llaman los hermanos estos que administraban el Sarmiento? Los ciriglianos. Bueno, en la edición todos somos un poco ciriglianos. Todos somos un poco ciriglianos. La diferencia es que no chocamos los trenes, pero todos somos un poco ciriglianos. Pero se han logrado mantener con mucha cintura la Feria del Libro en el predio original, porque afortunadamente sí. Fue una operación muy grande la del año pasado, lanzada por el cristianismo. Hubo mucha presión, efectivamente hubo mucha presión desde niveles muy altos del gobierno nacional. Afortunadamente este año se pudo preservar donde se hizo siempre. Confiemos en que también se la pueda preservar el próximo año. Si hubieran ganado en el 2013... no lo hubieran podido preservar. Seguramente no. Seguramente no. Estuviste en el lanzamiento del Frente Amplio UNEN, Alejandro Katz, en el Teatro Broadway. ¿Qué te pareció? Fui invitado como un extrapartidario al que mucha de la gente que está ahí le cae muy bien.
y al que le... Bueno, no voy a seguir hablando en tercera persona. Y me parece que es muy importante que existan espacios políticos que contribuyan a levantar la calidad de la conversación pública en la Argentina, que podamos hablar de cosas que no sean los candidatos, que esos espacios recorten los sistemas de intereses y de valores de diferentes grupos de la población, que se articula una conversación que nos permita decir en qué estamos de acuerdo con unos y con otros y en qué estamos en desacuerdo con unos y con otros, para salir de esta política del líder carismático que una vez que llega al gobierno hace absolutamente lo que quiere con una lógica muy populista de construcción y de uso del poder. Bueno, muy bien. Nos olvidamos de decir que el último libro de Alejandro Katz, El Simulacro, ¿por qué el kirchnerismo es reaccionario?, que editó Planeta, ya está en el piso Juan Micheli para seguir aquí en Infobae TV. Seferino, lo despedimos a Alejandro Katz. Muchas gracias por haber estado con nosotros.